intelectual de estas empresas. Es un término bastante complejo. Quizás sería un poco más fácil de entender si imaginásemos las empresas, cualquiera, especialmente hoteleras, como un organismo vivo, que tiene su intelecto, que tiene conocimiento, tiene sus propias capacidades, puntos fuertes y puntos débiles. Pues para empezar, sería bueno hacer una reflexión sobre la situación actual en que se encuentran ahora las empresas hoteleras. Todas operan en una situación caracterizada de unos desequilibrios estructurales bastante importantes, en parte debidos a una sobreoferta y por otro lado a una escasez de la demanda. En este contexto, las empresas se ven obligadas prácticamente a luchar por cada cliente que viene a su destino. ¿Y cómo deben hacerlo? Buscando las fuentes de ventaja delante de los competidores, donde en su infraestructura, en los servicios que prestan al cliente, o entonces en la ubicación, en otros intangibles que pueden ser asociados con su actividad. Pues en este trabajo, la idea de la cual partimos es que la ventaja competitiva de las empresas hoteleras reside más en los recursos intangibles, como información, conocimiento, capacidades y capital intelectual. ¿Por qué? Pues porque solamente por su naturaleza intangible, que no es visible a ojo humano, son difícilmente copiados por los competidores. La infraestructura, el diseño bonito de las habitaciones, etc., puede ser muy fácilmente reproducido por todos los que están alrededor, pero es mucho más difícil copiar las capacidades internas o el conocimiento e información que tiene la empresa sobre sus competidores, sobre el destino o sobre sus clientes. Este enfoque de cambios de paradigma en función de los intangibles en la gestión de las empresas es muy aceptado no solamente en las empresas, no tanto en las empresas hoteleras como en otros sectores, como por ejemplo en banca o en el sector de seguros. Pero no obstante, en las empresas hoteleras no existe todavía no solamente una gestión desarrollada del capital intelectual, sino ni muchas veces comprenden qué significa este término. Y pensamos que eso se debe a una escasez de metodologías específicas para este sector, que expliquen la naturaleza de este término y de herramientas, instrumentos fáciles de utilizar para su gestión diaria. Entonces, planteamos como objetivo general principal de esta investigación es un modelo de capital intelectual que sea específico para el sector y tenga en cuenta sus particularidades. Para ello acudimos a una metodología mixta, en parte métodos cualitativos y en otra cuantitativos. Pues el principal resultado de este trabajo reside en una propuesta teórica de un modelo que permita a los directivos e empresarios del sector hotelero identificar y clasificar correctamente todos los elementos del capital intelectual. Y surge de la convergencia de dos dimensiones. Por un lado el sector hotelero y por otro lado el nuevo paradigma que he comentado de gestión de capital intelectual. El modelo que proponemos contempla 5 dimensiones que en conjunto generan el valor agregado del capital intelectual en la empresa hotelera. El modelo se estructura en 3 niveles: los capitales, los 5 capitales, los elementos y las variables. Los capitales agrupan elementos de acuerdo con su naturaleza intangible y cada elemento, a su vez, agrupa las variables que son unidades básicas de análisis. En total, el modelo contempla 5 capitales, 18 elementos y 83 variables. Comparando este modelo con las propuestas generales anteriores, se destacan las modificaciones que hemos hecho en las 3 dimensiones importantes: el capital tecnológico, relacional y contextual. Por ejemplo, en la tecnología de la empresa contemplamos 2 elementos: cultura innovadora, que se refiere a la capacidad de la empresa de generar sus mejoras e innovaciones en cualquier de sus procesos o resultados que ya se encuentran incorporados en ella. Y por otro lado, la tecnología que la empresa ya tiene en su operativa diaria, pero fueron adquiridos de su exterior. Por otro lado, ampliamos el alcance de capital relacional. Hemos contemplado 6 grupos de elementos, de los cuales destacamos la importancia de las relaciones que tiene para la empresa con los canales de distribución. Por eso mismo, separamos este elemento en un grupo independiente, porque tiene características distintas de los demás proveedores o de los demás agentes
elemento agrupa las relaciones activas que logra establecer la empresa hotelera con todo su entorno, es decir, con los atractivos turísticos del destino donde está ubicado. Consideramos que si la empresa consigue aprovechar los atractivos como patrimonio cultural, como proximidad de los lugares naturales o existencia, por ejemplo, de poblaciones autóctonas en su entorno, y se logra convertir estos atractivos en su propio elemento de diferenciación, puede lograr una estrategia de competitividad bastante sostenible y a muy largo plazo. Bueno, pues nos pareció interesante contrastar la propuesta teórica que hemos realizado con la opinión que tengan los directivos empresarios de hoteles españoles en realidad. Y para ello planteamos una fase empírica del trabajo con el objetivo de elaborar un modelo específico para el capital intelectual de las empresas hoteleras españolas. Para ello acudimos a metodología cuantitativa, a una encuesta dirigida a los directivos de empresas hoteleras en España. La encuesta se ha realizado a través de un cuestionario que fue estructurado en dos bloques de preguntas. El primero recogía las preguntas sobre las características generales de las empresas y en el segundo bloque se preguntaba la valoración que daban los encuestados a cada uno de los ítems del modelo con la ayuda de una escala de tipo Likert de 1 a 5. La encuesta tuvo lugar durante el mes de mayo del año 2012 y se ha realizado a través de herramienta web de encuestas online. El contacto con los encuestados se ha establecido a través de dos vías. Una vía directa a través de un correo electrónico acompañado por una llamada telefónica, y por otro lado se ha contactado a distintas asociaciones españolas para pedirles colaboración y difusión del estudio entre sus miembros asociados. Finalmente, ha sido posible contactar un mínimo de 1.290 empresas hoteleras, de las cuales respondieron a la encuesta 126, lo que supone una tasa de respuesta de casi el 10%. La muestra final fue constituida de 126 hoteles españoles, de los cuales la mayoría han sido de 4 estrellas. La mayor parte estaba ubicada en zonas urbanas y sí pertenecía a cadenas hoteleras. En cuanto al tamaño, la mayoría ha sido de tamaño medio o pequeño. Bueno, el segundo resultado importante del estudio es el modelo específico del capital intelectual. Elaboramos ese modelo basándonos en las valoraciones que atribuían todos los encuestados a los ítems del modelo. Seleccionamos solamente las variables más importantes y los elementos que tengan al menos una variable que pueda incluirse en el modelo. De este modo, hemos visto que el capital humano es el que menos alteraciones ha sufrido. Es un capital de mayor importancia, ha conservado 3 de sus elementos y 14 de las 24 variables. El capital organizativo ha perdido 2 elementos. Muy curiosamente, el de aprendizaje organizativo, que no es tan valorado por los empresarios hoteleros. El capital tecnológico ha conservado los 2 elementos referidos, pero solamente con 5 variables. El capital relacional, teniendo modificaciones geográficas, ha perdido mitad de sus elementos, pero ha conservado todas las variables de elementos de relaciones con clientes, que es normal. Lo sorprendente fue que no se daba mucha importancia a las relaciones con los intermediarios, cosa que nos parecía un poco contradictoria. Y el capital contextual ha conservado solamente 2 de sus elementos y 3 de todas las variables. El elemento ubicación ha sido eliminado completamente. Los empresarios y directivos hoteleros no consideran importante ser parte integrado en el entorno ni establecer relaciones con las empresas o con los demás agentes que operan en el mismo destino turístico. En general, el modelo específico del capital intelectual fue constituido por 5 capitales, 2 elementos y 35 variables. Bueno, pues como conclusiones de este trabajo, valía la pena destacar el modelo conceptual general que fue propuesto. Es un modelo que puede ser adaptado a varios entornos, ámbitos geográficos, etc., porque cuenta con una relación de categorías, elementos y variables que sí que tiene en cuenta las características específicas del sector hotelero. Y por otro lado, la aportación más importante de este modelo es una definición y explicación detallada de cada uno de los elementos, cosa que no existía anteriormente en los demás modelos referentes al sector hotelero.
Este modelo o esta guía con todas las definiciones puede ser un instrumento básico para hacer a los empresarios entender qué es capital intelectual y cómo identificar y cómo clasificarlo. Y esperemos que podrán utilizarlo en su gestión diaria y ver las potencialidades de este término. En lo que se refiere al modelo específico de capital intelectual de las empresas hoteleras, se destaca su carácter, que es más reducido, más sintético y por tanto más operativo y más manejable. Es más fácil analizar los 35 elementos de que 83. Las dimensiones más importantes valoradas por los empresarios han sido la dimensión humana y relacional, seguidas de la tecnológica y organizativa. Y la dimensión de menor impacto ha sido la contextual. Mirando los elementos a los que se da más importancia y menos importancia, podríamos hacer una serie de conclusiones bastante interesantes. Por ejemplo, se valora muchísimo todos los elementos que están relacionados con el cliente, que es normal. Pero es curioso que se valora mucho las aptitudes del personal, pero no tanto la formación o preparación que tenga este. Se valora la tecnología orientada al cliente, pero no tanto la innovación y los resultados de esta innovación, a excepción de algunas, por ejemplo, referidas a los costes medioambientales, costes energéticos, etc. Se valora mucho la flexibilidad de la organización, pero no tanto su capacidad de aprender, que es contradictorio, porque ¿cómo puede ser una empresa hotelera flexible sin aprender de su entorno, de sus clientes, de sus competidores y de los demás? Se valora el conocimiento que tiene la empresa de sus competidores, pero no se valora el conocimiento en general. Una cosa curiosa también, que ya está bastante mentalizado el concepto de la responsabilidad social corporativa. Ya se implementan las acciones en su función, pero solamente relacionadas con medio ambiente y con responsabilidad económica. Pero no tanto se valoran las acciones sociales que tengan un fin no lucrativo, pero con la comunidad donde está inserido. Y, por tanto, poco se valora, como he dicho antes, la ubicación o las relaciones que tiene la empresa hotelera con los demás agentes del destino turístico donde está ubicado. Esta investigación abre paso a muchas líneas futuras que, en primer lugar, debería ser esta investigación ampliada y buscando una muestra más amplia y quizás más segmentada por ámbitos geográficos. Este modelo podría ser aplicado a distintos sectores que no es solamente hotelero, sino, por ejemplo, de restauración, de agencias de viajes, porque también opera un entorno muy competitivo y donde también la ventaja reside no tanto en recursos materiales como en los intangibles. Y por último, solamente me queda agradecer vuestra paciencia y atención